Bueno, ya estamos, ya está grabando, así que damos inicio a esta mesa número 4 de las jornadas titulada Diseño e Interculturalidad. Y vamos a comenzar con Federica Cherchea, que les vamos a pedir a todos que cuando inician su alocución hagan una brevísima presentación de quiénes son y o sea, como una brevísima cuestión de quiénes son, dónde trabajan. Bueno, muchas gracias y los dejo, le damos la palabra a Federica. Buenos días a todos, soy Federica Cherchea, soy una arquitecta italiana. Tengo un doctorado en patrimonio arquitectónico que desarrollé entre Italia y Argentina. Soy docente de la Universidad de Belgrano y visiting professor del Politécnico de Torino. Y soy especialista, si así se puede definir, en Le Corbusier y en particular en toda la trayectoria que lo relaciona con el desarrollo del movimiento moderno latinoamericano. Empiezo a compartir pantalla, si puedo. Muchas gracias al comité académico por permitirme de participar a esta jornada y muchas gracias en particular al doctor Fernando Martínez Nespral. En el 1911, Le Corbusier, todavía en su etapa formativa y de formación práctica y en su práctica profesional en el estudio de Peter Behrens en Berlín, emprende su Voyage d'Orient, explorando el Mediterráneo y la arquitectura vernacular balcánica blanca, navegando el Danubio, dibujando los acueductos romanos y observando Budapest desde el monte Gellert. En el 1929 inicia su primer viaje latinoamericano, donde comienza su relación con Occidente. A partir de este momento, instaura con América un vínculo sustentado por conferencias, por colaboraciones y desilusiones que durará por las próximas 3 décadas. Más allá de lo que Le Corbusier llevó al continente sudamericano, más significativo me resulta hoy hablarle de lo que trajo desde ahí y el proceso intercultural que surge de este encuentro. Con los años 30, arquitectos, intelectuales y artistas europeos y latinoamericanos desarrollan su formación académica y su práctica profesional entre los dos continentes, creando una red de intercambio teóricos, culturales y proyectuales, y será a partir de esta conjunción que nace la expresión de una nueva modernidad, reflejo de esta relación transatlántica. El 1929 puede definirse como un año central para el mundo cultural de las vanguardias. Se proyecta por primera vez un perro andaluz dirigido por Luis Buñuel y Salvador Dalí. Mies van der Rohe, junto a Lili Reich, realiza el pabellón alemán para la Expo de Barcelona. En Argentina empieza a publicarse la revista Nuestra Arquitectura y Alejandro Bustillo realiza Caso Campo, y Le Corbusier viaja por primera vez en América, la cual será única Argentina. Su propósito antes de la exploración del continente es de misión cultural con ojos imperiales, como definiría Mary Louise Pratt, así como de instrumento de difusión de modernidad europea y de sus teorías. Los viajes desde la antigüedad tuvieron un rol fundamental de formación para artistas literarios, científicos y arquitectos, pensando en Darwin, Goethe, Sarmiento, Humboldt o Noël, entre otros. Para Le Corbusier, los viajes también ocupan un lugar fundamental de formación autodidacta durante su juventud y de coleccionista de objetos que no envejecen nunca, como él lo definía, y de difusión de ideas y proyectos hasta el viaje del 1929. Muy a pesar del objetivo inicial de este arquitecto, esta estadía revela resultados inesperados. De hecho, marca el comienzo de su proceso de transformación como proyectista,
que se refleja en sus obras de los años 30 y de forma acentuada a partir de los 40, orientándose hacia una mayor integración de la arquitectura con la ciudad preexistente, con el genius loci, hacia la búsqueda de una arquitectura orgánica, con una mayor integración de los materiales vernaculares y del uso de la luz. Independientemente de la difusión que este viaje pudo tener en el desarrollo de nuevos proyectos arquitectónicos y urbanos locales, el aspecto sobre el cual enfocaré mi atención es relativo al impacto que esta experiencia tuvo sobre Le Corbusier. En 14 días, un barco te lleva al otro lado del océano. Has tenido tiempo de olvidar el tumulto europeo. La soledad de las aguas te ha calmado. Eres intensamente receptivo. Vas a conocer otro mundo. Al caer la noche, una barra de luces eléctrica cortó el inmenso vacío por la mitad, separando el agua y el aire. Esta línea es la Tierra, vista desde el borde, expresada por una entidad casi real, los muelles iluminados de la Nueva América. Esta fue la primera imagen de América vista por el maestro franco-suizo y el punto de partida desde el cual comienza la conjunción entre el movimiento moderno europeo y argentino y luego sudamericano. Esta imagen que identificamos como el proyecto, como su proyecto para la Cité des Affaires, muestra su primer paso hacia su transformación. Aunque sean presentes estos edificios, estas torres, la inmensidad está transmitida por las aguas y el cielo y el horizonte. Esta expedición marca el comienzo de un proceso intercultural con un doble resultado. Por un lado, lleva a Europa la introducción de nuevos postulados que influenciarán el desarrollo de la segunda etapa de modernidad, como el redescubrimiento del rol del paisaje y de los valores, de los caracteres tradicionales locales. Por otro lado, determina la culminación del debate que lleva a la afirmación de nuevos cánones arquitectónicos en el continente austral. En Argentina, Le Corbusier se enfrenta con un territorio que se extiende entre la Pampa y el río, ilimitado y poco construido, que explora mediante el uso de diferentes medios de transporte y que lo acompañan en este cambio. En los relatos de Emerick Essex Vidal y Peter Schmid-Meyer, la monotonía de las planicies se traducía en un horror vacui que le proyectaba como un verdadero obstáculo, sea para la producción económica, sea para la creación estética. Para Le Corbusier, al contrario, se transforma en un espacio de descubrimiento personal, volviendo a encontrar el mismo entusiasmo que traspasa en los dibujos, en los apuntes y fotografías del Voyage d'Orient. Y la misma pasión en las técnicas constructivas y los materiales que desarrolla durante sus experiencias juveniles. Durante este viaje sube por primera vez a un avión bimotor y descubre una nueva forma de observar el territorio que aquí, en comparación con el europeo, tiene formas exuberantes al punto de sorprenderlo, como se destaca en su escrito, al cual se dedica en su viaje de regreso. El 23 de octubre del 1929, Le Corbusier viaja a Asunción de Paraguay mientras escribe a la madre: «Aquí estoy en el corazón de América, llegando en avión, visto desde la tierra, simplemente aterrador de la extensión y la soledad». Y es desde el avión que descubre por segunda vez el continente americano. La primera había sido desde el transatlántico, en el medio del océano, en el medio de la noche, durante la cual avista una América delineada por las luces de la ciudad, mientras en esta ocasión desde arriba, a través de la forma sinuosa de la Tierra. Esta vez está fascinado por ese territorio tan extenso que parece desolado, y por el paisaje tropical, por sus colores y sobre todo por el curso de los ríos que observa y dibuja en su cuaderno de bocetos.
Este vuelo destaca un momento fundamental para Le Corbusier y puede reconstruirse en etapas. La primera en la que vuela sobre los ríos Paraná y Uruguay, observando los movimientos erosivos de estos y la ley del meandro, el mismo meandro del cual ya había mencionado durante su viaje del 1911, pero que observa y afina durante esta expedición y que encuentra en sus viajes posteriores en Colombia, Cuba, en el Golfo Pérsico entre el 1950 y 1954. La etapa sucesiva, bordeando la selva virgen de esa floreciente zona de Argentina, donde la tierra roja y ferrosa a tal punto de ponerse púrpura, hasta llegar a Paraguay. La estadía en Asunción puede considerarse como una última fase en la cual el maestro se sorprende y por los caracteres autóctonos que todavía permanece en ese que entonces era un pueblo, que aparece rodeado de una increíble vegetación. En esa ocasión queda sorprendido por los materiales adoptados adoptados en las construcciones locales y de los trajes tradicionales con los cuales visten las mujeres. La experiencia sudamericana marca el comienzo de la transformación del arquitecto, conduciéndolo al redescubrimiento de algunos de los valores de los cuales en la última década sus obras han sufrido un proceso de despojo, como el rol representado por el paisaje. La reflexión sobre... Federica, te interrumpo, te están quedando 5. Gracias. La reflexión sobre estos aspectos empieza el mismo año en que el estudio de Rue de Sèvres está terminando las obras de los proyectos puristas de Ville-Savoye y Ville-Bezaux en Cartago, distinto en su nueva visión. Su partida de una Europa en revuelta que se está preparando a la Segunda Gran Guerra contribuye significativamente a este cambio. Además, se ve influenciado por la diversidad espacial y la geomorfología entre los dos continentes. La densidad poblacional y el denso tejido impiden la posibilidad de observar la línea recta del horizonte, que vuelve a apreciar en América. Le Corbusier está atravesando un periodo de conflictos profesionales. De hecho, el año anterior en la Sarraz, la fractura del grupo SIAM, causada por un grupo de arquitectos alemanes de extrema izquierda, y otros problemas que enfrenta durante el 1929, lo convencieron a esta idea del viaje sudamericano. En el continente, el maestro no solo queda sorprendido por la naturaleza, con una Buenos Aires sin límite ante sus ojos, reflexiona también sobre algunos aspectos de su interpretación de la ciudad contemporánea. María Rosa Oliver dedica una parte de su escrito a la estadía del arquitecto en la capital, en particular en los días en los cuales la acompaña y en los cuales él vuelve a leer su visión de ciudad. A partir de estas consideraciones, el plan director para Buenos Aires también se puede leer de una forma distinta, y el río se convierte en uno de los elementos clave a partir del cual se desarrolla su visión urbanística para la capital argentina. Este proyecto urbano es una nueva señal de cambio entre sus propuestas anteriores, como el Plan Voisin, y los posteriores, como los croquis de su idea para Río de Janeiro, que sigue desarrollando con el Plano Bus de Argel en el 1931, donde la ciudad histórica se abre al mar, subordinándose al paisaje, o si pensamos al plan para Bogotá, desarrollado entre el 1949 y el 1952. La observación del flujo de los ríos y la integración con el paisaje natural, en este caso del paisaje montano en la ciudad histórica, también transforma su forma de concebir la planificación urbana.
Este viaje no tiene resultados inmediatos y de hecho parece no recibir ningún reconocimiento ni dejar rastro en América del Sur, como la mayoría de los estudiosos han definido, ni aparentemente en la carrera profesional del arquitecto. Le Corbusier sale de la capital argentina con grandes esperanzas y planes, y durante su partida hacia Montevideo a bordo del barco Giulio César escribe a la madre: creo que haré mucho trabajo en Buenos Aires. Tiene que ver con el Gran Buenos Aires, la mayor creación de la época, un diseño que no es ordinario, que es fantástico, razonable, sublime. Organicé las alianzas útiles, encontré un chico Vilar, que es lo que se necesita. Justamente la imagen que estamos viendo es la terraza de un edificio de la casa de renta de Ugarteche realizada por Vilar, que es el único proyecto junto a Casa Ocampo que Le Corbusier describe en su obra Precisión. En cambio, es precisamente a partir de este momento que empieza una fase de transición en la cual los paradigmas del primer movimiento moderno europeo y sudamericano comienzan a fusionarse, influido por un lado por el proceso de transformación del maestro suizo y por otro lado la formación de... Perdón, me saltó todo. La formación de una red de arquitectos, de arquitectos urbanistas e intelectuales que desarrollan sus estudios universitarios y experiencias profesionales entre los dos continentes. A partir de la década del 1930, una serie de eventos favorecen la afirmación de la expresión de la modernidad latinoamericana. Entre estos, un rol significativo tiene la visita de Alberto Sartoris en Buenos Aires, donde presenta una serie de conferencias y sus ideas se publican en periódicos locales y revistas especializadas. Y es la primera, en el 1932, publica la obra Gli elementi dell'architettura funzionale, que se puede considerar como la primera enciclopedia iconográfica del movimiento moderno internacional y es la primera vez que se incluyen países latinoamericanos, entre los cuales Argentina. Además... Federica, estamos en tiempo cumplido. Ok. Estamos ¿Puedo redondeando. decir una frase de cierre? Redondeamos, sí, cómo no. Los años 60, con el regreso de Antony Bonnet a España, la muerte de Le Corbusier y el viaje de Gropius a Buenos Aires, señalan el momento de conclusión de los procesos internacionales de esta etapa de modernidad compartida. Este vínculo deja como testimonio el encuentro cultural y profesional entre los dos continentes, dibujos, cartas y proyectos que muestran los rastros de un patrimonio arquitectónico y urbano compartido del movimiento moderno de Europa y América Latina y evocan la época de los primeros viajes transatlánticos y de los proyectos para aquellos países aún para explorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federica. Entonces, pasamos ahora a Valeria Matayoshi, la segunda ponente. Les recordamos a todos, ya lo puso Lorena en el chat, pero que las preguntas se pueden hacer, las vayan formulando por escrito en el chat y luego cuando terminan los expositores, ahí hacemos una ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Bueno, Valeria, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Matayoshi. Yo estoy cursando el doctorado en la FADU, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Están dando mis primeros pasos, así que les pido paciencia. Mi tesis es sobre hibridación cultural entre Argentina y Japón. Yo soy, descendiente de japoneses y mi idea es hacer una tesis proyectual en la cual tomo como caso de estudio la maximización espacial. En este caso voy a hablar sobre otros dos ejemplos que se dan en la Argentina. Primero que nada, muchísimas gracias a la organización de la jornada. Y paso a explicar un poco cómo es esto de la hibridación cultural entre Argentina y Japón.
No sé si todos sabrán, pero voy a hacer una breve introducción de lo que fue Japón. Japón era una nación cerrada hasta 1868, en la que se da la época Meiji, que bueno, fue obligado a la apertura, o sea que cultural, económica, políticamente, era una nación cerrada, sin influencias, esto lo pongo entre comillas, pero sin influencias del exterior. A partir de la apertura Meiji, lo que sucede es un cambio económico y social muy importante, en la cual Japón, digamos, como política exterior, empieza a hacer olas emigratorias, primero hacia Canadá y Estados Unidos, y posteriormente, ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando es derrotada, hacia América del Sur. En el caso de América del Sur, hubo, digamos, dos sistemas de emigración. En un caso eran colonias agrícolas, que eran convenios entre estados, en los cuales a las personas se les daba, digamos, la tierra, el viaje, con la promesa de que, bueno, ellos iban a trabajar la tierra, iban a fundar una colonia japonesa en determinados países, y bueno, iban a instalarse de esa manera allí. Por otro lado, hubo otro tipo de emigración que se trataba de cuentapropistas. Los cuentapropistas en general llegaban a través de familiares, conocidos o amigos que generaban el lazo. Por ejemplo, en el caso de zonas urbanas en Argentina, se dedicaban al café, a la tintorería, obviamente, y a los taxis. Muchas veces eran transportes, digamos, privados, en los cuales se trabajaban para familias, muchas veces familias aristocráticas, y en esas, bueno, cuentapropismos era la segunda manera de llegar al país. En ese sentido, en Argentina en este momento cuenta aproximadamente con 50.000 descendientes de japoneses, digamos japoneses argentinos o argentinos japoneses, en el país, que son los, digamos, se cuentan por generaciones. Los Issei son los que nacieron en Japón, los Nisei ya son la segunda generación, Sansei tercera generación. En este caso hay hasta quinta o sexta generación ya viviendo en la Argentina. En el caso de la Argentina, como ustedes saben, bueno, o algunos no sabrán porque son extranjeros, la política migratoria privilegiaba el origen europeo, y no, digamos, estas naciones exóticas. Y por eso todo lo que son los desarrollos de estudios culturales de lo que es Oriente, en general se englobaba en Asia y África como en un gran conjunto, ¿no? Incluso en los censos, cuando uno ve los censos inmigratorios, no está, digamos, identificado el origen de Japón específicamente. Entonces hay muchos casos que en los censos no se puede saber cuántas personas realmente japonesas venían. Por otro lado, en algunos lugares en la prensa, por ejemplo, aparecía como el peligro amarillo, ¿no? Esto de lo exótico en la Argentina. Entonces, en este caso lo que yo voy a tomar es el pabellón de té, el jardín japonés, y la casa museo Japón. Y quiero hacer una contraposición entre estas dos construcciones, a pesar de que son, en origen, la estructura es original del Japón, o parte material es original del Japón, que se trasladó a Buenos Aires. Son dos casos bastante diferentes, según mi parecer. Entonces, entiendo como hibridación procesos culturales en los cuales las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos o prácticas. A veces esto ocurre de modo no planeado o es resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos y de intercambio económico y comunicacional. Pero a menudo la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva. Y esto lo quiero señalar porque en el caso de estos ejemplos que tomé yo, fueron iniciativas, digamos, privadas, no colectivas, sí en el marco institucional, digamos, por ejemplo en el jardín japonés, pero fueron iniciativas privadas. Bueno, los objetos hibridables solamente son artefactos, prácticas y personas. Hablamos ya de las personas en el caso de la inmigración de los japoneses hacia el territorio de América del Sur. Sabemos que, bueno, en Argentina, en principio, muchos inmigrantes venían a Perú o a Brasil y a partir de condiciones muy rigurosas y hasta casi esclavistas en las colonias,
lo que hicieron fue huir de ahí y, digamos, ir hacia el sur, hacia Argentina. O sea, no era una migración de primera ola, sino que fue, digamos, secundaria. Y en el caso de la hibridación en arquitectura y diseño, yo tomé la clasificación que hace Salcido Guillén para los tipos de hibridaciones. En el caso, bueno, puede ser objeto, paisaje, infraestructura, o sea, la hibridación en el sentido de la mixtura de estas tres entidades. La programática, que juxtapone diferentes programas sin mayor vínculo que la coexistencia. La material y la semántica, que vamos a hacer especial énfasis, porque nos toca en nuestros casos. La material, que plantea la mezcla de la producción y procesos constructivos tradicionales y contemporáneos. En nuestro caso tomo la material porque las estructuras o parte de lo que es la materialidad que salió de Japón fue la que se instaló en el ámbito de Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en el caso del Jardín Japonés, y en el ámbito de provincia de Buenos Aires, en el caso del Museo del Japón. Por otro lado, la semántica me interesa mucho porque tiene que ver con esto del significado y la identidad. En los dos casos son edificios que de alguna manera representan el Japón en la Argentina. Entonces, esta contraposición de significados, en el sentido de que, por ejemplo, en el Jardín Japonés, una casa de té japonesa de alguna manera representa la cultura japonesa como bien cultural en la ciudad de Buenos Aires. Y en el caso del Museo de Japón, incluso no solamente la estructura de la Minca, que es el edificio, sino toda su colección de artesanías también lo hace. ¿En qué grado la hibridación es creación también, ¿no? Porque la hibridación, como lo considero yo, es una traducción, pero a la vez en esa traducción hay una creación. Entonces, ¿cuál es el límite de esta hibridación en lo semántico, ¿no? Donde está el límite de la identidad japonesa y la argentina. Claramente un jardín japonés en Buenos Aires no puede ser igual que un jardín japonés en Kioto, digamos. Y en este sentido, me gusta tomar los kanjis, que son estos ideogramas. Los ideogramas son de origen chino, en realidad, son adaptados a la fonética japonesa. Hay 3 alfabetos en japonés, el kanji, que es este que vemos acá, que son los ideogramas chinos estos adaptados. Por otro lado está el katakana, que básicamente se usa para palabras extranjeras. Y por otro lado está el hiragana, que es como un simplificado de esto. En el caso de Minca, Min quiere decir pueblo, gente. Ka quiere decir casa, lo vamos a volver a ver, este kanji, así que tengan memoria de eso. Y yo lo traduje como casa del pueblo. Fíjense aparte que en el propio kanji se ve como un techito, ¿no? Lo que dicen los expertos es que en realidad el kanji empieza a representar como el corte de los edificios. Entonces van a ver que muchos kanjis referidos a las construcciones en Japón tienen o un techito o como si fuera una simplificación del corte. En el caso de la Casa Museo de Japón, es un, no sé si muchos lo pudieron visitar, pero es una casa minca, o sea, es una casa de pueblo, es una casa vernacular. ¿Qué quiere decir? Es una casa que no es aristocrática, que es una casa de, digamos, de personas que se ejercían en profesiones como pescadores, agricultores, algunos artesanos, y se ubicaban en el campo, básicamente. No eran hechas por arquitectos, los arquitectos en Japón eran maestros carpinteros, o sea, trabajaban la madera. En Japón, aproximadamente el 70% de la superficie del Japón está cubierta de bosques, y el material específico para la construcción es la madera, también por un tema de terremotos. Entonces, como vemos acá, esta era la casa original que se trajo de la prefectura de Fukui, data de aproximadamente fines del siglo XVIII, y lo que vemos del lado derecho es la Casa Museo Japón en la provincia de Buenos Aires, traída por Guillermo y Patricia Villarreal. Como ven, hay un cambio claramente de contexto, un espacio temporal, o sea, obviamente no es lo mismo la construcción que se hizo en su origen, ni tampoco Fukui con Buenos Aires, y hay un mantenimiento material parcial, porque lo que se trajo en sí es la estructura. Las casas en Japón tienen, las tradicionales de este tipo, se configuran con un sistema de vigas y entramados de vigas, de pilares, de columnas y vigas,
que se pueden armar y desarmar, y eventualmente se pueden reusar y trasladar a otro lugar, como en este caso. Valeria, te interrumpo, quedan 5 minutos. ¿Perdón? Valeria, te interrumpo, soy Lorena, quedan 5 minutos. Perfecto, voy a correr. Bien. Bueno, lo que se hizo voy a hablar de dos cambios los más grandes. Uno es el cambio de los techos. Los techos estructuralmente, tradicionalmente se hacen de paja, en un entramado de varias capas de paja y madera y bambú, en los cuales, en el caso de Buenos Aires, se vino abajo y se construyó, digamos, en estas tejuelas. Este es otro de los cambios bastante importantes que se hizo, que fue las casas las casas mincas tradicionales son casas elevadas. Ustedes ven acá, la altura más o menos es aproximadamente más 40 centímetros. Esta separación en altura lo que distingue es un exterior y un interior. Y acá ustedes tienen este corte donde se ve esta diferencia, y lo que hace esta elevación es distinguir el espacio exterior, intermedio e interior. En el caso de la minca, esto se tradujo en diferentes tipos de rugosidades de pisos, donde vemos que se mantiene el nivel, pero igual esta idea de interior y exterior se mantiene. Por otro lado, las paredes fueron hechas en adobe, las tradicionales en adobe. En el caso de la minca fue hecha con ladrillo hueco. Y después quería hablarles del chashitsu, que es la construcción que se hizo en el jardín japonés. El chashitsu es un pabellón de té, donde se desarrolla la ceremonia del té, y en su versión original lo que tiene es un jardín que la rodea, que permite este traspaso entre lo que es digamos, lo terrenal y, digamos, el espacio espiritual. En ese traspaso se desarrollan varias etapas en las cuales es necesario, digamos, dejar todas las preocupaciones terrenales para entrar en esta nueva dimensión. En el caso del jardín japonés es esta de que vemos del lado derecho. Lo que sucede es que, bueno, todas estas sucesivas etapas que vemos acá, como la puerta exterior, la puerta intermedia, la puerta interior, en el jardín japonés eso no sucede, y está, digamos, directamente, como ven en el Google Street View, directamente al lado de un camino. Por otro lado, esto del chashitsu necesita, digamos, para entrar en esta nueva dimensión hay que agachar la cabeza, ¿sí? Y dejar digamos, las armas, en este caso porque eran los samuráis los que hacían esta ceremonia, y por eso todo se desarrolla de manera agachada, en la cual la altura del chashitsu propiamente dicha es aproximadamente, no supera los 2 metros. En cambio, como ven acá del lado derecho, este es el chashitsu que está en el jardín japonés, en el cual una persona incluso parada, ustedes ven, hay rejas, o sea que obviamente yo no puedo separarme de lo terrenal sabiendo que hay rejas, sabiendo que, por ejemplo, sobrevuelan sobre el chashitsu los aviones del aeroparque, donde no está separado el exterior y el interior, como no está en este traspaso de diferentes dimensiones. Entonces yo lo que me preguntaba es, en este punto, incluso entendiendo la hibridación como creación y entendiendo que el chashitsu es una creación en Argentina, en Palermo, dentro del marco del jardín japonés en Argentina, cuando son dos construcciones que de alguna manera representan al Japón en Argentina, ¿cuál es el sentido de respetar o no lo original? ¿Y hasta dónde llega la hibridación en este caso? Ahí lo cierro porque... Perdón, pero se me fue el tiempo y... Perfecto, estamos muy bien. Bien, excelente, Valeria. Lamento el ruido de mi hija y lamento que nada, tuve que acelerar. Después vemos las preguntas porque tuve que acelerar en un momento y... No, está muy bien, Valeria. Muchas gracias y saludos a tu hija. Esto de los hijos y los otros miembros de la familia en los Zooms es una de las cosas positivas. No negativas. Sí, pero se escucha molesta. Disculpen la distracción de mi hija y bueno, y el acelere que tuve que hacer cuando faltaban 5 minutos. Bueno, ahora seguimos. Muchas gracias, Valeria. Seguimos con James Milton Palomino Pichigua. Bueno, buenos días a todos. Yo soy James Palomino. Bueno, la exposición que traigo ahora mismo tiene que ver un poquito con el tema que estoy trabajando para la tesis doctoral.
estoy haciendo el doctorado en urbanismo y un poco me lancé el último año a estudiar el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva latinoamericana, la pandemia tiene ciertos matices particulares y uno de ellos es la ocupación informal del suelo. Como vemos en la imagen, tenemos una larga tradición de ocupaciones informales, ¿no? En el caso peruano se conocen como invasiones, son barriadas o incluso, bueno, en otros países se conocen con términos distintos, ¿no? La investigación que traigo aquí es preliminar y tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Que en teoría, ¿no? Y de manera muy escueta, muy intuitiva, parece haberse acelerado durante los últimos meses. Es decir, existe como una especie de consenso o intuición de que el asentamiento informal se ha acelerado, digamos que se han acentuado estas brechas y este problema se hizo más evidente, ¿no? Bueno, el problema está planteado, ¿no? Nuestras ciudades crecen de un modo concreto, ¿no? Latinoamérica, el caso peruano y de muchos otros países muestran un escenario muy parecido, ¿no? Y la excusa para investigar este tema es un caso peruano, una zona conocida como el Morro Solar, Lomo de Corvina, que fue invadida precisamente en la etapa más dura de la pandemia, el año pasado, ¿no? Y esto obviamente atrajo las miradas de la prensa. Y bueno, la imagen es más que elocuente, ¿no? Estado no nos abandone y bueno, ocupamos el terreno y a ver qué pasa más adelante, ¿no? Pero bueno, la tradición de ocupar informalmente el suelo en nuestros países no es nuestra, ¿no? O sea, sucede en muchos otros contextos. Este pequeño afiche viene de una campaña publicitaria hecha por el Ayuntamiento de Madrid en los años 80 y habla más o menos del mismo tema, ¿no? Solo que en el caso latinoamericano, o quizá en el caso peruano, tomó matices distintos, ¿no? Por ahí una legislación un poquito más flexible, más laxa, por ahí ciertas intenciones populistas o demagógicas que intentaban formalizar estos predios, lo cual hizo que la informalidad sea vista de un modo distinto en nuestros países, ¿no? En esta zona geográfica concreta del mundo. Y bueno, la importancia un poco de este tema era ver qué pasaba, ¿no? Con los asentamientos informales y en qué medida la pandemia o este escenario de emergencia sanitaria había cambiado el rumbo o quizá había añadido nuevos factores o nuevos elementos a estos procesos. Obviamente, tanto la tesis como esta pequeña investigación se plantea un problema grande porque estamos frente a un proceso que está en pleno proceso de desarrollo, es decir, la pandemia aún no ha pasado, ¿no? Entonces, ponerle la etiqueta post-pandemia era como especular demasiado, ¿no? Pero aún así, llegamos un poco a este título y a esta definición de intenciones. El marco teórico puede ser más amplio, más escueto, dependiendo del enfoque. Me gusta citar a Ludeño, un autor peruano, que denomina estos asentamientos como parte de un urbanismo inconsciente de sí mismo, ¿no? Un poco en la línea del urbanismo, la ciudad espontánea o la ciudad popular que plantea Quiroz Roth. Bueno, referentes más cercanos, Batallán y Sánchez, ¿no? Que hacen un estudio sobre el asentamiento de brechas, y en este caso brechas socioeconómicas en Latinoamérica, en las ciudades latinoamericanas. Y bueno, una conocida nuestra, ¿no? O una conocida vuestra, en el caso argentino, que es la profesora Di Virgilio, que también publica una serie de artículos que hablan un poco de este tema del asentamiento popular y sus conexiones con la pandemia, con la emergencia sanitaria. Y bueno, el tema de la hibridación aquí también pasa a temas quizá metodológicos, ¿no? Digamos que las posturas clásicas, ¿no? y más directas de estudiar el fenómeno urbano nos plantean el estudio de superficies, de mapas, de políticas públicas, y en este caso a mí me interesaba encontrar, por así decirlo, indicios, ¿no? Encontrar pistas de que realmente el fenómeno de la informalidad ha girado o ha cambiado, ¿no? Entonces comencé a trastear en redes, ¿no? Comencé a trastear en redes y comencé a buscar información, por así decirlo, de primera mano o en tiempo directo. Porque, por así decirlo, ¿no? Esperar a un informe oficial que obviamente tomará sus buenos meses o incluso años, generaba como ciertas complicaciones, ¿no? Entonces el único recurso disponible era el recurso web. Y al tener recursos web y al tener una gran cantidad de información,
el método, digamos, más favorable fue el análisis del discurso y en algunos casos la minería de texto, para ver qué es lo que pasaba en dos escenarios, en el escenario pre-pandemia y en el escenario pandemia o post-pandemia, si es que queremos especular un poquito, ¿no? Para ello mencionamos a Ali Pisi, que nos habla de un estudio sobre las tendencias en Twitter y cómo se pueden conectar con ciertos movimientos sociales. Torbun, que nos habla del análisis del discurso asociado a estas técnicas de minería de texto. Y Bir, que nos habla de un poco el papel que cumplen las redes sociales en este proceso de movilización social, ¿no? Es decir, que existen puntos de conexión que a día de hoy los recursos conocidos como transmedia sí que tienen pues un impacto directo, ¿no? O un impacto significativo que no pasó o no pasaba en décadas anteriores, ¿no? Para esto a mí me gustaría no citar, sino hacer una referencia a una serie de spots de campaña publicitaria que decían más o menos lo siguiente, ¿no? Estamos encerrados, estamos confinados, todos regresamos a un mismo lugar, ¿no? Y por ahí aparecía la cocina, ¿no? Es decir, que todos en pandemia nos dedicamos a cocinar, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Yo creo que todos en pandemia hemos retornado a las redes y de ahí un poco la importancia, ¿no? De este escenario. La metodología, intentaré ir a grandes rasgos, se capturaron una serie de noticias web, notas de prensa web o publicaciones de medios oficiales que tenían que ver con el tema de la invasión de suelo o de los asentamientos informales. Ese era como el corpus, no teórico, sino la fuente de información, la base de datos, por así decirlo. Utilizando técnicas de minería de datos y minería de textos, se pudo capturar esta información, ¿no? La idea era hacer un análisis comparativo entre dos escenarios, ¿no? El último año pre-pandemia, por así decirlo, entendiendo el inicio de la pandemia en el mes de marzo, abril del 2020, y haciendo una prospectiva, es decir, adelantándonos también un año, ¿no? Es decir, llegando hacia marzo, abril del 2021, de este año, para poder hacer un análisis comparativo entre las dos etapas y ver si realmente ha pasado algo, ¿no? Si los discursos, si el corpus de texto ha aumentado o ha disminuido, si realmente se está, por así decirlo, cocinando, se están cocinando argumentos distintos en torno a este problema en común, que son los asentamientos informales, que podrían conocerse como villas miserias, ciudades callampa, favelas, barriadas, entre otros, ¿no? Y bueno, la base de trabajo para este primer paso fueron más de 3.000 notas de prensa y cerca de 14.000 keywords, ¿no? O palabras clave. Y bueno, a esto se suma también, digamos, un aliciente, ¿no? La famosa brecha digital que tanto no ha golpeado, sino se ha hecho más evidente en este escenario, ¿no? Datos generales para ver que ha habido un aumento de la precariedad laboral en nuestras ciudades y en nuestros países, el impacto a nivel salud en las áreas metropolitanas, cómo el mercado laboral se ha ido, por así decirlo, debilitando. Y es muy curioso cómo estos escenarios muestran cambios como muy acentuados, ¿no? La pobreza bordeando un 13% en la región, la precariedad laboral superando el 50%, y cómo pasando al lado de las notas de prensa que fueron el propósito del estudio, vemos que la diferencia es muy pequeña, ¿no? O sea, las barritas que aparecen en el gráfico de la derecha son muy similares, están muy cerca, ¿no? Y este es como el primer llamado de atención, ¿no? O sea, pese a que estamos en un escenario distinto, al parecer el número de entradas, por así decirlo, son muy similares, ¿no? O sea, no estaríamos frente a un cambio muy radical en pre o post pandemia. Y bueno, utilizando técnicas de clusterización, análisis de sentido, buscando un poco los tópicos más recurrentes, llegamos pues a estas herramientas, ¿no? Las famosas y conocidas nubes de palabras, donde vemos que hay términos que se repiten y que tienen el mismo peso, ¿no? Es decir, no estaríamos frente a un cambio radical de los discursos. A nivel de clusterización, pues los términos parecieran ser muy similares, están agrupados de una manera muy cercana y a priori, ¿no? A la luz de estos datos,
no habría un cambio significativo en los discursos frente a estas ciudades distintas, ¿no? A estas ciudades populares o estas ciudades inconscientes de sí mismas, ¿no? Aunque suene un poquito a broma o a mofa, ¿no? También se generan procesos de clusterización, lo he mencionado, y de sistemas de palabras, ¿no? Las famosas redes de palabras, que se podrían entender también como redes semánticas, ¿no? Cuáles son las palabras que conforman un poco el centro, ¿no? De todo este sistema, cuáles son sus relaciones y cuáles son los términos que tienen cierto grado de recurrencia, ¿no? Frente a este mismo problema, ¿no? A este mismo tema en común. Y finalmente, y no quiero extenderme más, me gustaría cerrar aquí, porque es un estudio preliminar, son los primeros pasos. Las conclusiones de esta comparación de estas entradas web, estas notas de prensa. Disculpame que te interrumpo, aprovecho que estabas haciendo un corte preliminar, pero te quedan 5 minutos para realizarlo. Correcto, muy bien, gracias. Bueno, conclusiones preliminares. Existe un consenso, ¿no? en el corpus, digamos, del escenario pandemia o post-pandemia, de que existen brechas acentuadas, es decir, la idea de inequidad y desigualdad se hizo más presente, ¿no? En los discursos nuevos, por así decirlo, en los discursos motivados por esta emergencia sanitaria. Ahora, a nivel de entradas, ¿no? De corpus de información, de data, existe una variación mínima, tanto en el escenario pre como en el escenario post pandemia, es decir, son muy parecidos, el volumen de información es muy parecido. Tercera conclusión, el sentido de la desigualdad marca un poco la pauta de los nuevos discursos. Y si quisiéramos hacer una especie de distinción entre el pre-pandemia y el post-pandemia, podríamos mencionar el tema de la migración, concretamente la migración venezolana en el estado pre-pandemia, y en el estado post-pandemia el tráfico de tierras, que sería también como el tópico que destaca, ¿no? Que genera como ese matiz, ¿no? Entre los dos escenarios. El hacinamiento y el tráfico también marcan un poco la pauta de los dos escenarios. Y finalmente, a modo de conclusión general, mencionar que existen muy pocos indicios de que existan nuevos discursos o que los discursos sobre la ciudad informal, sobre estos asentamientos informales, han cambiado a raíz de la emergencia sanitaria. Es decir, pareciera que estamos frente a un escenario nuevo, pero el problema sigue existiendo y las opiniones son muy parecidas en los dos escenarios. Con esto acabo la presentación. Agradezco a la organización la invitación a presentar y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Bueno, ahora continuamos con Oscar Daniel Soto Morales. Bueno, les recordamos que mientras va presentando Oscar, que ya los vemos que lo están haciendo porque las preguntas las pueden ir volcando en el chat. El tema que yo les traigo aquí viene a ser sobre la conformación de un invariante correlacional. Y esto referido a, pues, que saqué algunas reflexiones sobre qué son estos fenómenos de homogeneización identitaria y espacial, ¿no? Primeramente, para abordar aquí este tema, hay que irnos hacia algo muy lejano, como tal de nosotros como humanos. Y pues se hace uno la pregunta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué nos define? ¿A qué queremos llegar? Etcétera, ¿no? Y bueno, mediante algunas lecturas tanto de Aristóteles, Paul Ricoeur, Carl Jung y de otros pensadores, pues hice algunos diagramas que de alguna manera ponen más claro lo que querían decir y la manera en la que yo los interpreto, ¿no? Este primero habla de que lo humano, como tal, viene de dos partes, ¿no? Su identidad biológica y su identidad cognoscensible. Por un lado, que es su animalidad y su proceder. Todo lo que se hace en conjunto de ellos, obrar o praxis humano, es lo que genera lo que llama Paul Ricoeur una mismidad. Todos somos humanos porque ahora sí que el código genético y demás cualidades así lo determinan. No importa cuántas diferencias biológicas y de carácter existan, siempre hay esta constante, ¿no? De que somos humanos.
Y por el otro lado, pues está lo que le llaman ipseidad, que es esta diversificación, ¿no?, de todo lo que existe en lo humano, todas las diferentes culturas, toda como que este bagaje súper líquido que va cambiando con el tiempo, ya sea de manera colectiva o de manera individual. Y bueno, para entender un poquito más estas nociones hay que irnos a la parte ontológica como de nosotros como seres. Y ahora sí que Aristóteles menciona en uno de sus libros que el ser humano se comporta de dos cualidades como tal, que es lo que somos por lo absoluto y lo que somos por los atributos como tal. En este caso, la cualidad, la cantidad, el lugar, relación, la situación, las posesiones, las acciones, pasiones, son los que generan como tal esta pluralidad de seres, ¿no? Genera este principio de individuación que bien lo menciona Rique en su libro de Sí mismo como otro. Y por el otro lado, en estos absolutos, nos definimos como seres en nuestra cuestión accidental, todos los accidentes que se generan, todo lo verdadero y todo lo falso que es, en cuestiones de los actos, ¿no? No es como esta parte de actuar, actuamos como tal, como seres, y esto nos lleva a como este principio de especiación o sustancialismo, de que como tal somos seres humanos, ¿no? No, como bien decíamos anteriormente, somos una mismidad. Y de aquí sale esta nueva interpretación, ya metiendo, como les digo, las interpretaciones de Paul Ricoeur y de Carl Jung, que como tal nosotros como seres humanos tendemos hacia dos partes, ¿no? Una, que es nuestra potencia, nuestro principio de individuación, en el cual pues nosotros siempre nos estamos autoproduciendo, ¿no? Y produciendo nueva materia, etcétera. Esto, pues como tal, se genera una ipseidad, un dinamismo en nosotros, hace que siempre haya esta pluralidad de seres. Y por el otro lado está la cuestión de nuestro actuar, de como tal querer llegar a un sustancialismo, ¿no? Toda esta esencia que nos unifica como seres humanos, ¿no? No importa qué diferencias haya, esta parte del acto del principio de especiación es lo que nos pone, digamos, en esta cápsula humana. Y de estas dos, Paul Ricoeur menciona, también con una definición de Spinoza, que de estos conglomerados, de estos dos se genera, pues como tal, un dinamismo como una dualidad, ¿no?, una ambivalencia entre nosotros dos, que Spinoza le llama conatus, ¿no? Que es este esfuerzo, yo preferiría llamarlo como una pulsión dentro de nosotros, por el que queremos nosotros perseverar, ¿no? Esta voluntad humana de nosotros, por querer seguir perseverando en el tiempo, ¿no? Seguir legitimándonos a pesar de las circunstancias, etcétera, ¿no? Y pues ahora sí que de esto, como se ve aquí en una grafiquita más abajo, hace que siempre nosotros en la cuestión de nuestro ser, pues esté en este constante flujo, ¿no? Que siempre se esté moviendo, que siempre esté en constante cambio, y siempre haya esa cuestión líquida, ¿no?, en nosotros. Pero de alguna manera, esta voluntad humana como que también se ha ido sesgando con el paso del tiempo, y como tal, ahora nuestro proceder, ahora sí que para legitimarnos, para perseverar en el tiempo, con respecto a otras especies y hacia nosotros mismos, no importa qué o cuántas diferencias biológicas y de carácter existan, muy en el fondo cada una de ellas coluden a esta voluntad que determina sus actos y su proceder, la cual pues es de querer mantener una invariante correlacional, ¿no? Mantener una cuestión constante en nosotros,
pero digamos que esta invariante se ha ido moldeando, por así decirlo, en una, ¿cómo decirlo? Hacia un cierto estándar, ¿no? Que este estándar nos va a decir que, ok, este es el camino, hacia acá podemos seguir prosperando, seguir sacando un progreso como tal, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos legitima. Y bueno, esta variante se compone primeramente de un modelo, pues, epistemológico, ¿no? Este modelo epistemológico nos dice que ahora sí que para poder dominar la barbarie de la realidad, para dominarnos a nosotros y para poder crear civilidad entre nosotros, siempre hay que estar en una cuestión de crear univocidad, simplicidad y con ello un orden, ¿no? Y esto llega a un progreso y este progreso se puede entender también como un modernismo. Y todo esto nos ha querido llevar a cierta uniformidad lógica, ¿no? O sea, ya toda la cuestión de sentimientos, de cuestión mítica, ya no se toman en cuenta. Y pues esto también influye en nuestro modelo comportamental, ¿no? Esta parte de univocidad, simplicidad y orden que nos genera este modelo epistemológico, como se ve aquí en la figura, que es la alegoría de la caverna de Platón, pues también hace que en cuestión comportamental, nos genera una personalidad ética, de compostura y de rol social, referidos a estas partes, ¿no? Que nos da el progreso referido a la simplicidad y al orden de estos patrones. Y como tal, ahora sí que recapitulando, esta voluntad humana de nosotros como seres es en la búsqueda de un invariante relacional dada por un modelo epistemológico y que se va a un modelo comportamental para de alguna manera de ahí definir qué es progreso y qué es civilidad. Ahora sí que ha generado algo que llama Echeverría, un denominador ideológico por el cual todos los seres humanos como que nos queremos aspirar a tener o a estar dentro, que es el de la blanquitud. Y no es referido a una blancura racial, es una consistencia identitaria que está destinada a llenar la ausencia de concreción real que caracteriza la identidad adjudicada al ser humano por la modernidad establecida, ¿no? Ahora sí que esto, viendo lo anterior, también genera este modelo de homogeneización porque quiere simplificar como tal, nos quiere simplificar, nos quiere unificar y nos quiere ordenar. Pero ¿cómo se sustenta esta blanquitud en nosotros como humanos, no? Pues a partir de ciertas funciones corporales, que yo aquí llamaría indicadores cognitivos comportamentales, que hacen que nos ocupemos de los estímulos sociales y que históricamente se han vuelto parte de nuestra biología. Estos son la satisfacción, la pertenencia y la aspiración. Ahora sí que para identificarnos dentro de algo, siempre, ahora sí que estamos tomando estas tres, ¿no? ¿Y cómo se han manufacturado estas cosas, no? Bien lo menciona McLuhan, todo lo que nos compone como seres humanos en cuestiones de comportamiento y de funciones corporales, pues lo exponemos a partir de los artefactos y los medios, ¿no? Que son estas extensiones o amplificaciones de nuestros órganos y nuestros estímulos y nuestras facultades, ¿no? Como tal, el medio es el mensaje y sí. Oscar, te quedan 5 minutos. Sí, y por el cual este medio moldea y controla la escala de las asociaciones del trabajo humano. Ok, ahora, entendiendo esto de qué es la blanquitud y cómo se asimila en los artefactos y medios culturales, la manera en la que se ha asimilado, digamos, aquí en Latinoamérica es en el medio espacial, pues es a partir de como tal una blanquitud en la manufactura de la arquitectura, ¿no? Sigue en el mismo paso, se siguió en la parte epistemológica de que hay que simplificar, hay que darle univocidad y hay que darle un ordenamiento, ¿no? A todo esto que compone a la arquitectura. Entonces, digamos, un fenómeno que sucede aquí es que toda la arquitectura se vuelve un signo arquitectónico.
Ahora sí que es la acción en que las edificaciones se vuelven tipologías autárticas, puras tipísticas que percibes una sola vez, y donde ya no se toman los significados, los valores, los principios, ya no crecen, ¿no? Ya no crecen más allá de este denominador ideológico del que como tal queremos aspirar, ¿no? A esta blanquitud ética y comportamental. Y esto a la vez genera pues algo que se menciona en el mundo del arte, pero que más ahora lo tras arquitectura. Ahora sí que estos hábitats solo apelan a su imagen nacida de vanguardias convencionales ya representadas y se vuelven una herramienta de un conservadurismo adaptativo, ya que estos hábitats cambian junto con las conversiones arquitectónicas de cada época y lugar. Estos hábitats como tal, digamos que la vuelven un hábitat aspiracional, cuya adquisición es forzadamente alcanzable, les da mérito estético y así como significancia social. Esto quiere decir que todo lo que se genera aquí en cuestiones de valores, en cuestiones de materiales, toda esta parte modernista de la arquitectura que se va generando constantemente, pues también estigmatiza las demás formas arquitectónicas, ¿no? Las tradicionales, las informales, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se genera también estos fenómenos pues, de estigmatización como tal. Y bueno, ahora sí que estos valores que genera el Habitat Kitsch son el valor de uso, son por los que, digamos, se está esparciendo, que el hábitat se vuelva un producto comercial, cuya adquisición está ligada a fabricar un linaje de arquitecturas visuales y agradables, solo para satisfacer un mercado convencional. El valor afectivo, que es, como tal, se vuelve un objeto satisfactor en la búsqueda de un ideal de felicidad predispuesto, al determinar hábitos y composturas y roles sociales que ha de asumir la masa para ser feliz. Y, como tal, también el valor estético, que se vuelve solamente, ahora sí que la arquitectura se vuelve solamente un valor atractivo que aporta a la masa una función espontánea de placer, extraña a la idea de belleza y fealdad trascendentes. Busca evocar la supremacía de los objetos arquitectónicos mediante la sustitución por materiales exclusivos y de vanguardia. Para ejemplo, estos hábitats hacen que, pongo como ejemplo aquí la fotografía de la película Parasite, donde las personas o cierta clase, para aspirar a estos hábitats que ahora, digamos, propone la modernidad, también tienen que cambiar sus roles y sus comportamientos, ¿no? Como se ve en esa película. Y bueno, ya para concluir, digamos que estos hábitats nacidos de esta blanquitud son la respuesta de una sociedad sobreestimulada que quiere amueblar los vacíos del territorio a partir de una sobrecarga de signos arquitectónicos, a fin de evocar una jerarquía sobre los demás tipos de expresiones arquitectónicas, al reprimirlas y estigmatizarlas por su estética. Son el éxito incuestionable de una cultura de vanguardia occidental auténticamente falsa, presente en toda cultura latinoamericana, al ser el ícono aspiracionista de toda clase media y baja, en víspera de anhelar esta blanquitud de confort que en sus estéticas se disfraza y que reclama el autoengaño, dado en la pereza por ahondar y amplificar la diversidad humana. Y con esto termino. Gracias por la invitación, gracias a las jornadas y pues nada. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Bien. Bueno, Bien. no sé, ¿querés ir leyendo vos, Lorena, por las dudas, o leemos alternadamente, como quieras? Bien, sí, no hay problema. Estaba viendo, creo que Federica se pudo volver a conectar porque... Sí, perdí conexión. Ah, ok. Y lamentablemente leí los mensajes antes de desconectarme, pero lamentablemente me se borraron.
Así que bueno. creo recordarme, pero por las dudas, si me falta alguna parte, Perfecto, pediré perfecto. ayuda. Ya mismo, si querés, Fernando, las vamos a copiar y las volvemos a poner en el chat para que las puedas también leer, pero ahí estamos. La primera era te las leemos, ¿sí? de Pablo. Antes de Bien. todo, quería agradecer a ambos por la observación y pregunta. Muy interesantes ambas. Con respecto a la primera, buenos días, Pablo. Estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido que el estado del arte sobre el tema y la relación de Le Corbusier con América Latina empezó sobre todo a partir de los años 80 y en particular en los últimos 20 años. En los últimos 20 años fueron publicadas la mayoría de artículos y libros que trataron de reconstruir este tema. Lo que personalmente traté de reconstruir partiendo de mi tesis de doctorado y posteriormente fue un análisis. ¿Me escuchan correctamente? Porque escucho eco y no estoy segura que me escuchan. Fue un análisis opuesta de la lectura tradicional que se trató de dar. Creo que fue sustancial el estado del arte al cual llegamos para permitir a todos, sobre todo a quienes no pudieron visionar documentos que terminaron en distintas partes del mundo, desde la Fundación Le Corbusier hasta Harvard, y muchos otros archivos perdidos en muchos lugares de Argentina misma. Fueron fundamentales las publicaciones, pero al mismo tiempo llevaron a una consolidación del pensamiento según el cual Le Corbusier, en este caso específico, pero otros grandes arquitectos de esa época, de alguna forma llegaron y llevaron con ellos mismos el comienzo de una modernidad latinoamericana. En realidad no estoy para nada de acuerdo con esta postulación, que no pude desarrollar obviamente de forma completa en estos 15 minutos, pero traté de reconstruir en mi tesis doctoral. Estoy convencida que durante todos estos grandes procesos hay una ida y una vuelta. Seguramente no digo que Le Corbusier no tuvo un impacto y una influencia con conocidos y menos, sobre todo en las épocas posteriores a su llegada, pero creo que fue fundamental la influencia que recibió desde Argentina en forma particular, seguramente también de los otros países latinoamericanos, pero creo que Argentina tuvo un rol muy significativo. Y estoy leyendo su comentario contemporáneamente. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta visión heroica. Estoy convencida que no solo los protagonistas arquitectos intelectuales con los cuales que conoció Le Corbusier, pero el territorio mismo y seguramente el proceso personal que estaba viviendo, seguramente en una etapa crítica de alguna forma de su vida profesional, llevaron a un proceso de transformación. Que obviamente fue lento, obviamente no todas las obras lo reflejan de forma idéntica. Hay algunas obras que justamente a partir del 31, en los años 30-31, empiezan a reflejar esta conjunción, como yo la defino, entre el movimiento, lo que eran los postulados del movimiento moderno europeo y latinoamericano. Así que sí, esa es mi visión y por eso el título de la presentación de hoy, lo que Le Corbusier aprendió de América. Y creo que constantemente hay que... perdón, gracias Lorena. Gracias Lorena. Con respecto a Raúl, buenos días Raúl. Muchas gracias por su pregunta.
En realidad, los dibujos preliminares de Le Corbusier a partir de, sobre todo de Montevideo en adelante, Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro, quedaron lamentablemente dibujos preliminares, muchos de ellos muy conectados a su dibujo que realizó en el 1911, aunque el paisaje y las formas del territorio eran totalmente distintas. Si mira algunos dibujos que realizó, sobre todo durante su cruce del Danubio, puede reencontrar esta grande infraestructura que en Río de Janeiro parece una enorme autopista que cruza Río de Janeiro y también Sao Paulo, y que en realidad son muy parecidas a los acueductos romanos y bizantinos que se encuentran durante este cruce en ese viaje juvenil. Su única obra que se acercó a un proyecto casi definitivo, pero que no fue realizada, y justo posterior, por lo menos el primer proyecto fue justo posterior a este viaje, que es el del 1931, que recibió 2/3 revisiones posteriores, es del Plan Obús de Argel, que fue el único gran... sí, fue el único gran proyecto, por lo menos plan urbano, en el cual se acercó nuevamente al paisaje marítimo, nuevamente trató de abrir la ciudad histórica, que en ese entonces, antes de su proyecto, no tenía en realidad no tenía una gran infraestructura, al mar. Entonces, si mira todos los dibujos que realizó, se nota una evolución y una conexión obviamente muy fuerte de sus primeros croquis de la Cité des Affaires, que obviamente fue desarrollada posteriormente, sobre todo gracias a la contribución de Jorge Ferrari Ardò y Juan Kurchan y Itala Fulvia Villa y todo el equipo que estuvo atrás de ese gran proyecto. Pero creo que el Plan Obús es el único que mantiene esa conexión. Porque si pensamos al plan para Bogotá o incluido el plan para Chandigarh, tienen un legame muy fuerte con el paisaje y el contexto, pero es un paisaje totalmente distinto. Estamos hablando de cadena como de montañas y obviamente, aunque trate de buscar visuales y conexiones en las formas de cómo desarrolla el plano con el paisaje natural, son totalmente diferentes. Bien, perfecto. Muchas bueno, gracias, Raúl. Gracias, Lorena. Gracias, Federica, muy interesante. Bueno, por el momento creo que esas son las preguntas. Hay... para Valeria hay unos comentarios que me gustaría leerles. Valeria, no sé si estás... Sí, yo la estoy viendo, Valeria. Bien, perfecto. Bueno, entonces hay un comentario para Valeria de parte de Sebastián Garibotto. Menciona que hay 2 locaciones poco conocidas por muchos de nosotros que remiten implícitamente al Japón. Menciona el desaparecido parque japonés, parque de diversiones ambientados con estilo oriental, y el jardín japonés de Escobar, a espaldas del vivero Isaki. Dice que desconoce si el primer lugar era una traducción fiel del estilo, por no haberlo conocido, pero el segundo no tiene nada que envidiarle al conocidísimo jardín japonés, bueno, de Palermo. Ese es el comentario y hace una consulta. Dice, ¿podría el clima de nuestro país haber afectado o condicionado la traslación del estilo oriental japonés, siendo que este proviene de un país con clima tan diferente? Esta es una consulta y comentario de Sebastián Garibotto para Valeria. Gracias. Valeria, estás muteada, no se te escucha, ¿eh? Ahí está.
Hola, ¿se escucha? Me conecté por el teléfono. Sí, Ahora se escucha sí. perfecto, Valeria. Perfecto, bueno, con respecto al parque japonés, según lo que tengo entendido, era un parque de entretenimientos, o sea, lo que tomaba de japonés era como este exotismo, si se quiere, pero no retoma los estilos japoneses. Con respecto a lo de Escobar, según lo que tengo entendido, fue el mismo diseñador Innomata que hizo el Jardín Japonés de Buenos Aires. El tema del Jardín Japonés de Buenos Aires es que sufrió muchísimas modificaciones con las cuales Innomata no estaba de acuerdo, y estas modificaciones se debían a que debía atraer más cantidad de público, entonces se hicieron, por ejemplo, pabellones para reuniones, para exposiciones, se cambiaron lo que era el jardín seco, se sacó. Entonces hubo un montón de modificaciones con las cuales el diseñador original, digamos, no estuvo de acuerdo y un poco se alejó del jardín japonés. En el caso de Escobar, estas modificaciones, como no era, digamos, tan acuciante la necesidad de atraer mayor cantidad de público, no se hicieron o no se dejaron hacer, digamos. Eso tengo entendido con respecto a lo de Escobar. Con respecto a esto de que a los cambios de la traslación, en el caso de la minca, hay diferentes tipologías de minca en realidad. Y si tomamos las latitudes del Japón, hay tipologías, digamos, por cada región, ¿no? Y entonces podría coincidir una tipología con el clima de Buenos Aires. Sin embargo, los cambios tuvieron que ver más con una cuestión estructural. En el caso de la minca, lo que se hizo fue, por ejemplo, la elevación del piso, las vigas, las columnas, tenían una parte que no era utilizable porque ya estaba en muy malas condiciones. Entonces se debería cortar 20 o 30 centímetros de la altura de la columna, lo que generó que la diferencia esta de exterior-interior de 40 centímetros empezara a no estar. En el caso de lo que era el pabellón de té, lo que se trajo al jardín japonés fue el interior solamente. O sea, toda la parte exterior fue donada por una familia de Misiones y se hizo acá en Buenos Aires. Entonces, esos cambios, digamos, de la traslación tuvo que ver con, digamos, el uso que se le iba a dar dentro del jardín japonés, que ya no era específicamente, si se quiere, la ceremonia del té. Entonces necesitaba, por ejemplo, la altura de una persona parada, cosa que en el pabellón de té original eso no sucede porque la ceremonia del té se hace de rodillas. Entonces la altura ya cambió. Por otro lado, las rejas, que era un tema de seguridad, entonces que separaba interior y exterior, ya eso era una cuestión de uso dentro del parque del Jardín Japonés de Buenos Aires. Y el entorno no daba para hacer lo que era el jardín del Chayitsu, ¿no? Directamente quedó como adosado al camino que bordea el lago. Esas son, creo, las diferencias que mencionas. Clarísimo, gracias y muy buena la expo, si no lo dejé por escrito. Muchas gracias por el comentario. Y gracias por la escucha a todos. Bien, perfecto. Bueno, por el momento esas eran las preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o emitir alguna otra pregunta. Les recordamos, vamos a dejar en el chat, no se olviden de completar el formulario de asistencia. Sí, perdón, aprovecho mi posición de justo de que estoy hablando y no lo hago como, o sea, no lo puse por el chat, pero quería, o sea, plantearle más que una pregunta, es como una inquietud a James, por el tema de, a ver, desde que surgió la pandemia, está claro que han surgido una gran cantidad de estudios relacionados con la pandemia, digamos, acerca del impacto de la pandemia en la arquitectura, en el urbanismo, digo, en nuestro ámbito, pero en múltiples ámbitos, digamos, ¿no? En todo tipo, o sea, todos estamos hablando de eso todo el tiempo y hay mucha gente que al margen de hablar de eso, porque es una cosa con la que coexistimos, se ha dedicado a estudiarlo. Ahora, ¿cómo te parece que
podés enfrentar o que se puede desarrollar, digo yo desde mi papel de historiador, porque el tema de historizar o desarrollar un fenómeno que está sucediendo, digamos, ¿no? Es algo que, porque es una situación que cambia día a día, quiero decir, o sea, hasta hace unos meses las vacunas no estaban, no tantos meses, las vacunas no estaban disponibles y no se sabía exactamente si van a estar. Hoy no sabemos cuál es su nivel de eficacia y cuál es su nivel de vigencia y todas estas cosas que no sabemos y que hoy no sabemos cuántas variantes nuevas va a haber y cuándo y cuánto se va a extender esto y el nivel de eficacia de las vacunas ante esas nuevas variantes. Entonces, digamos, nos presenta toda la incógnita de toda historia del presente, digamos, es como si fuera una historia de la contemporaneidad más inmediata, que tiene esas limitaciones de que uno formula temas y luego la situación te los cambia porque el contexto es de un dinamismo atroz, digamos. Yo no hago eso, ya te digo, yo hablo de cosas que pasaron hace mucho tiempo, con lo cual, digamos, cambian las interpretaciones, pero las cosas, o eventualmente se descubren cosas, alguna cosa nueva, pero pero está claro que hay toda una historia de fenómenos, digo, también todo el planteo o sea, que está implícito en tu trabajo sobre explícito, sobre el tema de los asentamientos o de las formas de urbanismo no formal y demás, es una cuestión que está sucediendo. Entonces uno lo estudia, pero se modifica en el mismo momento en que está sucediendo. ¿Cómo encarás vos ese desafío de trabajar sobre un fenómeno que cambia día a día? Lo pregunto desde mi sincera ignorancia, porque yo, al ser historiador de cosas antiguas, honestamente no sabría cómo hacerlo. Muchas gracias, Fernando. Se me oye, ¿no? Se escucha. Perfectamente. Sí. Bueno, es la misma preocupación que yo tengo, es decir, comparto la preocupación porque es un tema que está en proceso de cambio, ¿no? Conversando un poco con los profesores que están tutelando el trabajo, me dicen que es prácticamente hacer una especie de crónica, ¿no? Es casi ser un reportero que comienza a describir cosas que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Ahora bien, la ventaja es que la tesis doctoral tiene un tiempo de duración, ¿no? Entonces la idea es que se vaya actualizando este tema conforme vayan pasando cosas, ¿no? Y bueno, es prácticamente ese escenario incierto al cual yo también me enfrento, pero entiendo, ¿no? Entiendo que tanto desde el punto de vista histórico como de estudios quizá mucho más, yo qué sé, ¿no? Rigurosos en métodos de cálculo, lo importante es encontrar evidencia de cosas, ¿no? De momento, la única evidencia que tengo son estas notas web, o este movimiento en redes, o esta información que va circulando, ¿no? Y bueno, el problema es si realmente la información es fiable, si realmente refleja lo que está pasando en la realidad. Entonces, de momento tengo la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que se cocinaba a nivel de opinión pública? A nivel de discurso, por así decirlo. Y bueno, ahora queda comprobar qué es lo que pasa en la realidad, entre comillas, es decir, qué datos oficiales se pueden contrastar. Y bueno, como les comentaba, es un trabajo que está en proceso de desarrollo. Y bueno, la idea es actualizarlo en los años posteriores, ¿no? A ver cómo este tema evoluciona. No sé si he respondido a la pregunta, Fernando. Bueno, esa es un poco la preocupación mía. Muchas gracias. Te hago un comentario para seguro tienen validez, porque, digamos, eso sí te lo digo aún como historiador de cosas antiguas, cualquier reporte o noticia o lo que fuera tiene validez porque en realidad no tiene ninguna relación o sea, no tiene ninguna trascendencia su correlación con una supuesta realidad, que en realidad sabemos que hay muchas realidades y muchas percepciones de la realidad diversas, y seguro esa noticia refleja lo que alguien está pensando. Y más allá de que eso sea efectivamente cierto o cierto según determinados parámetros o no en otros, el valor lo tiene igual. Esa es la cuestión. Yo a lo que iba era un poco al desafío de decir, bueno, por ejemplo, incluso no es tu caso, pero, o sea, no es que sea específicamente tu caso, pero yo veo, hay un montón de casos hablando de
la post-pandemia. Y yo me asusto, digo, pensando en post-pandemia, ojalá hubiera una post-pandemia, porque no, yo todavía no la vi que terminara, ni sé cuándo va a terminar. Entonces, hay una serie de fenómenos donde ahí es más que presente. Pero bueno, no me quiero extender porque Reina levantó la mano. Sí, a ver. Hola, buenos días a todos. Gracias por las exposiciones, muy interesantes. Y yo tengo un par de comentarios. Primero para Jamie, me sumo al grupo de Fernando, entonces esta es una duda que me surge desde una posición muy lejana a la tuya, ¿no? Alguna vez escuché en algún congreso, ¿no?, esta postura de ver lo informal latinoamericano, pero no desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista positivo, es decir, pues es nuestra realidad, ¿no? La informalidad es parte del carácter latinoamericano. Entonces, me gustaría saber este estudio que estás haciendo y esta relación con la pandemia y en esta situación crítica, ¿se puede mantener una postura negativa o positiva sobre un fenómeno tan constante en nuestro continente? Bueno, a nivel de opinión mía, yo pienso que lo informal es simplemente lo invisible, ¿no? O lo que ha sido invisibilizado. Por ahí se escribía como una estructura, el profesor de Arantes nos decía, podemos hacer una doble entrada con ilegal, legal, formal, informal, ¿no? Y encontrar hasta 4 variantes, ¿no? En cada uno de los cuadrantes, como un juego no de palabras, sino de alcance, ¿no? Bueno, el estudio y el avance que les he mostrado, así a grosso modo, lo que quiere saber es cómo están evolucionando los discursos referente a la informalidad. Y por ahí incluso se podría pensar en ver si es que son positivos o negativos. Desde el análisis de texto se puede hacer un análisis de sentimiento para saber si realmente los nuevos textos, los nuevos discursos tienen, digamos, más componentes positivos o negativos en referencia a un tema en común. Digamos que el problema no es un tema de interpretación, sino es un tema de encontrar evidencias de cosas, ¿no? El trabajo de Federica, de Oscar, de Valeria, buscan evidencias. Ahora la pregunta es, en términos de discurso, ¿qué evidencia encontramos, ¿no? Es un poco la dificultad, porque es más interpretación. Ahora, si yo tengo un volumen de datos, ¿no? Un corpus teórico donde hay un término y una palabra que se repite infinitamente, ¿no? Algo hay, ¿no? Y es un poco la línea que yo estoy siguiendo. Y un poco también quitándome responsabilidad, ¿no? No me gustaría tomar partido, sino ver qué dicen los datos, ¿no? Y es como una salida como sencilla, pero igual tiene sus cosas, ¿no? Gracias. Y después me gustaría hacer un comentario y una consulta para Oscar, ¿no? Se planteó, ¿no?, entre el chat y la conversación que hubo antes sobre la presentación de Federica, esta idea del arquitecto heroico, ¿no? Y yo me pregunto en este fenómeno que tú estás observando, que me consta que no es una realidad exclusiva mexicana, ¿no? Al menos la percibí en Argentina, en algún sector de Córdoba, ¿no? Y seguramente existe en otros países y en otras ciudades latinoamericanas, pero ¿qué figura toma el arquitecto, Oscar, en este fenómeno, ¿no?, que tú estás observando? O sea, porque parece, como tú lo explicas, que esta idea de blanquitud, pues es una necesidad humana, ¿no? Es parte del propio usuario, ¿no? Pero entonces, ¿qué papel toma la arquitectura o el arquitecto en este fenómeno que tú nos relatas? Hola, Reina. Buenos días. Sí, básicamente lo que he notado al leer, pues, ciertas lecturas, es que, sobre todo el arquitecto, digamos, ahorita no, como bien uno de nuestros compañeros aquí de la maestría que estudia conmigo, no, como que no quiere, no se vuelve ese prestador como tal de servicios
de servicio como tal a la experiencia del propio, del contexto que hay, ¿no? Y se vuelve un partícipe en la definición de lo que es moderno y lo que es precario. Porque ahora sí que se oye la música, pero digamos que el arquitecto se vuelve partícipe en definir y delimitar lo que es moderno y lo que es precario. Por ejemplo, en los asentamientos informales o de diferentes estatus socioeconómicos, ahora sí que se está definiendo que, no sé, los pisos de tierra, todas las construcciones en cuestiones informales que no tienen una solidez en cuestión de estructura y de diseño, pues son precarias, ¿no? Y de alguna manera, pues, lo limitan a ello, ¿no? Y yo siento que en esa parte está mal, ¿no? Porque estamos basándonos que ahora sí que para estar a la altura de lo que nos menciona la modernidad, de lo que son nuestros presentes como tal, el mundo occidental moderno, pues hay que adecuarnos y hay que tener los materiales, la ayuda profesional que se requiere en ese sentido, que vaya a la par, ¿no? O sea, no hay como tal no hay ese respeto como tal, como un respeto así como que bien, muy absoluto respecto a respetar, ok, tú tienes un piso de tierra, eso no significa que seas menos o más que yo, o sea, hay que quitarle esos valores que adquieren ciertas cuestiones arquitectónicas en los elementos, que de alguna manera con ellos juega el arquitecto, y siento que no está bien, ¿no? Que juegue con ello, que juegue con todos estos valores que se forman en la yuxtaposición de los elementos en las construcciones, porque pues al final te digo, todo queda en una manera visual, ¿no? Manera visual y de valor. Si mi casa no tiene un repellado de cemento o no puedo tener las instalaciones ocultas, etcétera, o no puedo tener un estacionamiento, no puedo tener vigilancia, etcétera, eso no quiere decir que sea menos o más personas, ¿no? Entonces, creo que ahora sí que los arquitectos, nosotros, pues tenemos que generar esa conciencia, ¿no? De que nuestro papel no es nada más jugar, no es nada más determinar ciertos elementos y cuestiones de tipificaciones de diseño como tal, sino que realmente hay que sacar, yo digo que hay que sacar eso de la conversión de hacer arquitectura, porque de alguna manera estamos discriminando los valores, las riquezas que tienen ciertas cosas en la informalidad y al mismo tiempo las cosas que hay en la cuestión moderna, ¿no? Y ahí se crea todo un vacío, se crea toda una estigmatización de ciertas cosas. Y pues, ¿qué ocurre? Como bien lo decía en la presentación, la mayoría de las personas, pues quieren aspirar a ello, ¿no? A lo que la arquitectura, los arquitectos que se ven como héroes a nivel internacional, nacional, ponen en primera instancia, ¿no? Como, ahora, esta es la casa, ¿no? Este es el edificio, esto está, creo que hay que sacar de la ecuación toda esta parte material como tal del entorno y realmente solo para no discriminar, ¿no? Porque al final se genera eso. Y sería todo. Gracias, Oscar. Sí. Gracias a todos y enhorabuena. Muy interesantes trabajos. Bueno, muchas gracias a todos. Y si no hay más consultas o comentarios, cerramos esta mesa. Oscar, sí, por favor. Sí. Respecto a la presentación de esta Valeria Matayoshi, me resultó muy interesante esta asociación que hace con
del lenguaje escrito con el lenguaje arquitectónico. Entonces me gustaría saber si de alguna manera esta relación que hay entre el lenguaje escrito japonés y la arquitectura japonesa, no sé, ¿cuál fue primero, no? ¿Fue primero la construcción de estas cúpulas, de estos techos, y en base a ello se creó este lenguaje, o fue el lenguaje primero, o nacieron todos a la misma y se generó toda una mezcla, ¿no? Me parece muy interesante esta asociación que haces. Ahí no se oye otra vez. No sé si está Valeria. No la estoy viendo. A ver. Sí, sí está. La veo, pero no, me parece que no sucede lo mismo que antes con el audio. A ver. Yo mientras Valeria va tratando de resolverle y ella hacer la respuesta, que ella es la que sabe de eso, te digo por mi parte que mi hipótesis general es que es más bien de fundamento semiótico, es que el lenguaje es primero en cualquier circunstancia, y que después, o sea, todas las demás producciones vienen a partir del lenguaje. Pero bueno, que conteste Valeria, que es la que sabe. Acá está entrando por el celular para poder contestar. Sí, a ver, yo no te puedo dar una respuesta totalmente clara porque no la sé. Sí sé que en realidad lo que sucedió en Japón era que era un lenguaje totalmente oral, o sea, la oralidad vino primero, y lo que hicieron fue adoptar y adaptar los ideogramas chinos a su fonética. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, yo entiendo que, bueno, obviamente la forma de nombrar las cosas sí fue primero, pero que esa adopción fue posterior. ¿Sí? Entonces, todo esto de la forma que yo te comentaba de los techos y ver el corte, porque ahora no me acuerdo cómo era el nombre de este investigador, pero que hablaba de que en Occidente, y él nombraba a los egipcios, en realidad los ideogramas o los jeroglíficos lo que designaban era una planta, ¿sí? O sea, era como el dibujo de la planta, que en cambio los kanjis lo que rescataba era el corte. Entonces, en el corte vos podías ver en el ideograma una simplificación del corte del edificio, ya sea básicamente por el techo, pero también como que veías el sistema de sostén, ¿no? Porque aparte en Japón es muy importante esto de el entramado de vigas y columnas, porque no puede ser maciza la construcción debido a los sismos. Entonces, la forma de construir estaba reflejada en el kanji. Como te digo, en este caso fue como una adopción y una adaptación de lo chino, así que eso sí fue posterior al idioma hablado. Muchas gracias, Valeria. Vos sabés que tu comentario me trae a colación a cuestiones de las que yo manejo. Un fenómeno similar pasa entre los turcos y la adopción del alfabeto árabe para hablar su propio idioma, digamos. Bueno, claro. Que luego en tiempos modernos, después de Ataturk, fue cambiada esa situación y usan el cirílico ahora, pero digamos, la historia otomana, digamos, está escrita en alfabeto árabe hablando idioma turco, digamos, que no es árabe, ¿no? Y eso pasa, sería un fenómeno similar. Sí, bueno, lo que dicen es que entre chinos y japoneses, si se escriben, se entienden, pero si hablan, no. Porque los ideogramas son los mismos y las ideas que representan son similares, pero la oralidad es totalmente diferente. Existe este mito, ¿no? Está muy bien. Y bueno, es que esa oralidad, me imagino, digo yo, volviendo a la primera respuesta preliminar que le daba a Oscar mientras vos conectabas, esa oralidad es la parte fundacional o constitutiva del lenguaje. Después viene la grafía, entonces esa es la que define el origen, digamos. Sí, y una última cosa que me olvidé de comentar cuando hablamos de esto del jardín y la construcción, ¿no? En el caso del Chashitsu, en Japón la arquitectura está muy unida al jardín, y incluso si uno busca los kanjis de la palabra katei, que quiere decir hogar, Ka es casa, digamos, pero Tei es jardín, y Katei, los dos juntos es hogar, o sea, la casa es inescindible de su entorno.
Y en ese sentido también hay un entendimiento de lo que es la arquitectura, expresado obviamente en los ideogramas, ¿no? Perdón, los interrumpo para hacerles el comentario. Veo que se acaba de unir Jacqueline López, que era nuestra quinta ponente. Jacqueline, me parece, si podés ahora, si querés lo hablamos por privado, porque nosotros ya como que había cerrado la mesa, capaz que por ahí va a ser más prudente que expongas, porque ahora vos tendrías 15 minutos de exposición y después podría haber otra, o sea, ronda de preguntas y demás, que te sumes a una de las mesas de la tarde. Ahora lo voy a hablar con los coordinadores, pero me parece que va a funcionar mejor si te sumás a una de las mesas de la tarde que tratar de meterte forzada ahora. No sé si estás ahí, vi que entraste. Sí, buenos días, sí, qué pena, la verdad. Sí, no hay problema, muchas Ahora gracias. lo hablo con Julieta, nos quedan 2 mesas más a la tarde y seguro, pero me parece que va a ser mejor, porque justo estábamos como haciendo un cierre, ya todos los expositores habían expuesto, después vinieron los comentarios y es como que ahora me parece que va a ser mejor que te sumes a la de la tarde. Yo lo que te pediría es si, bueno, nosotros tenemos tu mail, estate atenta ahora en estas 2 horas que vienen de receso, entre ahora y que abran las otras mesas, te vamos a enviar un mail para decirte en qué mesa te podés sumar, en cuál de las otras 2 mesas de la tarde te podés sumar. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Y bueno, muchas gracias a todos los expositores y a todos los asistentes y a Lorena especialmente, que nos ha ayudado y ha estado cumpliendo la función de moderadora. Nos vemos luego a partir de las 14 horas de Buenos Aires en la segunda mesa del día de hoy y que ya va a ser la mesa de cierre. En esa mesa después, después de eso es el cierre de la jornada. Muchas gracias.